Quisiera comenzar el mensaje con un texto que conocemos mucho, Juan 3:16. Es un texto que usamos también mucho para cuando evangelizamos, ¿verdad? Un texto muy conocido y que cuando hablamos con alguien, pues recurrimos a él, ¿no? Como que resume un poco la obra y la idea de Dios y la bondad de Dios hacia las personas, hacia la humanidad, ¿verdad? El texto dice lo siguiente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, me gustaría que te quedaras con esta frase, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como he dicho antes, este texto lo usamos mucho, recurrimos a él para hablar con las personas que no tienen mucho conocimiento de Dios. Y me gustaría que también nos hiciéramos una pregunta con este texto. Porque dicho así, de esta manera, leído de carrerilla desde nuestra situación, desde donde vivimos hoy en día, de donde estamos hoy en día, pues como que lo vemos como, creo que no lo vemos en su justa medida, en su justo peso. Lo leemos bien, pero ¿somos conscientes de lo que supuso para Jesús venir a este mundo? ¿Somos conscientes de lo que supuso para Él el sernos dado? ¿Somos conscientes de ello? Porque si empezamos, por ejemplo, a hablar de su entrada a este mundo, ¿no?, que lo celebramos en Navidad, en nuestra casa ponemos el Belén, muy bonito, hay algunos expertos en belenes, como el hermano Jesús del Pino. Pero la entrada a este mundo no fue tan bucólica ni tan romántica, hermano. Porque ¿quién de nosotros ha nacido rodeado de bestias? Siendo Jesús el Hijo de Dios, el Creador del cielo, de la tierra y de este mundo entero, no vino a nacer en una casa, ni en su propia casa como de María y José. Vino a nacer en una cuadra. Aquí en Andalucía decimos una cuadra, a lo mejor suena mejor un establo, más bonito, pero aquí en Andalucía decimos una cuadra, en un pesebre de paja. Esa fue la entrada a este mundo de Jesús. Pero al poco tiempo, en el Evangelio de Mateo, 2:13, 15 lo dice, no hace falta que lo busques, al poco tiempo, con meses, surge otro problema. Y es que un rey, un todopoderoso rey, se siente asustado por el poder de un bebé y hace un decreto y ahora su familia, un bebé recién nacido, tiene que coger el ave e irse a Egipto. Bueno, el ave no, perdón, el burro. Un burro. Y se va a Egipto, a otra ciudad, a otro lugar extraño, con pocos meses de vida. Las que habéis sido mamás, sabéis cuánto cuesta una recuperación después de un parto, ¿no? Esa fue la entrada de Jesús a este mundo. Ese fue el envío de Dios a su Hijo a este mundo. Y bueno, a donde vamos a ir ahora a mirar, las cosas cuando comenzó su ministerio no fueron mejor. Las cosas cuando comenzó su ministerio no fueron mejor. Porque aparte, Jesús parece que tenía tendencia a defender las causas perdidas. ¿Verdad? Parece que tenía imán para atender las causas perdidas, para dejarse señalado. Hay que ver. Entonces la idea de hoy, el mensaje de hoy que quería transmitir hoy es
por unos momentos, por unos minutos, por el tiempo que falta o que dure el mensaje, me gustaría que te pusieras sus sandalias. Nos vamos a poner en sus sandalias, ¿vale? Que es lo que solemos decir. Vamos a ponernos, ponte en sus zapatos. Vamos a ponernos en sus sandalias durante unos momentos. Y vamos a vivir lo que era un día a día suyo. ¿Habéis visto el programa este, o los programas, porque hay varios? Alerta Policía, ¿lo habéis visto? ¿Os suena? Que lo echan en Neos. O Control de Fronteras. Algunos de estos programas en los cuales los policías o los guardias civiles o los de fronteras van con una cámara y graban el día a día las acciones que tienen que intervenir, los lugares en los que tienen que intervenir. Pues vamos a hacer una cosa parecida, ¿no? Vamos a ponernos en las sandalias de Jesús y vamos a ver qué pasó o qué pasaba en su día a día. Juan, esto aparte no hace falta que lo busque, lo tengo aquí apuntado. Lo voy a buscar para... Juan 21, 25 dice, lo digo por un poco para tomar perspectiva, ¿no? Juan 21 dice que, aparte de lo que se escribió en los Evangelios, Jesús hizo muchísimas cosas más, las cuales si se escribieran no habría libros suficientes en el mundo. Más o menos dice eso, no cabrían los libros. Es decir, lo que vamos a ver hoy, o lo que vamos a leer, que ya lo conoces, lo vamos a repasar, es peccata minuta, es algo pequeñín comparado con todas las experiencias, todas las vivencias y todas las situaciones que tuvo que vivir Jesús. Centrémonos sobre todo en su ministerio de 3 años, ¿vale? Dicho esto, en Marcos 6, 5, 6, Marcos 6, 5, 6 dice así: y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quédate con estas 2 palabras. Se escandalizaban de él. Se asombraba de su incredulidad. Ese podía ser un día a día de él. El rechazo, la incomprensión, el escándalo. Ese era su día a día. Ese era a pesar de que hacía cosas buenas, él dice ahí que enseñaba en la sinagoga, quería sanar a las personas y por su incredulidad no pudo hacer muchas sanidades. Por su forma de mirarlo, de verlo, pero si este es el carpintero, ¿pero quién es este? Si yo jugaba con él. Se escandalizaban de él y no creían en él. Ese le podía pasar en un día a él, muchas veces, o algunas veces. Lucas 11, 14, 16. Lucas 11, 14 al 16. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Escandalizaban, tenían incredulidad de él, pero ahora la cosa va a más. Ahora le llaman que lo que él hace, lo hace por el diablo. Hace algo bueno, saca un demonio de una persona y le dicen que es por el diablo. Y además tratan de tentarle.
Tratan de señalarlo de nuevo, ninguneándolo, como diciendo que va, aquí hay truco, esto tiene truco. Juan 8, 3 al 8. Esto eran situaciones que vivía Jesús tratando de hacer el bien, tratando de enseñar el bien, tratando de enseñar el camino al reino de Dios, el camino a la vida eterna. Esto era lo que él recibía de mucha gente. Ese era su día a día, su recompensa. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Una vez más, tentado y acusado. Otra vez, defendiendo una causa perdida, poniéndose en medio de una situación complicada, tratando de ayudar a una persona en necesidad. Una persona en mucha necesidad, porque es verdad que lo que hacía estaba mal, pero Jesús veía en esta persona potencial. Jesús veía en esta persona recuperación. Pero esta gente decían tentándole y acusándole, no creyendo en lo que él hacía, porque lo hacía de otra manera, porque lo hacía pensando y mirando a las personas, por las personas. No olvidemos que Jesús nunca tuvo pecado, eso lo sabemos, ¿verdad? Quizá estas personas, los que dice aquí, escribas y los fariseos, se paraban ahí, en que esa persona era pecadora y estaba irremediablemente condenada toda su vida. No había posibilidades para esa persona nunca con ello. Pero Jesús trató de hacerles ver que las personas son recuperables. Las personas son recuperables. En Dios hay esperanza. Y tenemos que creerlo, porque ese fue el motivo por el cual Dios envió a su Hijo, a traer esperanza. No vino para que las cosas se quedaran como los fariseos y los escribas querían o entendían. Él vino un paso más, a dar un paso más en favor del hombre y de las personas. Sin pecado, lo digo. Él no cometió nunca pecado, ni aun cuando habló y se puso en favor de estas personas. Cuando él luchaba por una causa perdida, lo hacía de manera íntegra, sin ofender a nadie, sin hacer daño a nadie, hablando palabras que eran justas y necesarias que la gente de aquella época escuchara. No tenía intención en su corazón de ofender a nadie, sino de ayudar. Quienes se sintieran ofendidos, no sabemos, pero la intención de Jesús nunca fue ofender a nadie. La intención de Jesús fue siempre ayudar, sanar, salvar. Y así lo tenemos que entender nosotros hoy en día. Tentándole para poder acusarle. Si en aquella época hubiera existido el móvil, ni vídeos que se habrían grabado de Jesús, ¿verdad? Ya sabéis que por mi trabajo veo que todo el mundo que denuncia a alguien o cualquier actividad ilícita, hoy el móvil es una prueba
básica y necesaria cuando tú vas a un juzgado, a una comisaría o algo, para grabarlo y llevar, mira, aquí está la prueba. La adversidad, como decía antes, era el día a día de Jesús. Repito, desde que respiró la primera vez en esta tierra, Jesús tuvo que hacerse amigo de la adversidad. Sobre todo, que es lo más llamativo, de los que supuestamente sabían de Dios. Fijaros, ¿os acordáis que hace 2 semanas hablábamos de que los escribas y los fariseos lo miraban mal porque se iba con los publicanos y los pecadores a comer? Precisamente de donde obtuvo menos comprensión Jesús fue de los que conocían a Dios, supuestamente. Eso es fuerte, porque debería haber obtenido apoyo. Porque él hablaba de Dios, hablaba del reino de Dios. No vendía una filosofía rara, ni otra filosofía de no sé dónde. Hablaba de Dios. Incluso mencionaba la ley de Dios. No he venido a abrogar la ley de Dios. Es decir, ¿cómo puede ser que los entendidos en la ley y en la religión de esa época no fueran los más duros con Jesús? ¿Cómo es posible? Jesús traía una novedad sobre el reino de Dios. Hemos dicho antes, al principio en Marcos, que recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y ahora resulta que lo que él enseñaba, el reino de Dios, no era bien recibido por los maestros de la ley. Pero todavía no queda ahí la cosa. Nos quedamos en incredulidad, tentación, murmuración. Bueno, aquí la cosa va a más. ¿Creéis que podía ir a peor? Bueno, pues sí, fue a peor, ¿no? Lucas 19 al 47. Lucas 19, versículo 47. Enseñaba cada día en el templo. Volvemos a lo mismo. Pero los principales sacerdotes, los escribas, y ahora se unen los políticos, los principales del pueblo. ¿Qué dice? Procuraban matarle. Ya no era tentado, ya no era dudas. Ya querían matarlo. Buscaban el momento, la estrategia, la forma, el pillarlo en un descuido, no sé cómo. Procuraban matarle. Aquello ya iba agravándose, porque la extensión del reino de Dios que Jesús planteaba todavía no les había cabido en la cabeza a esta serie de señores. Y a muchos de ellos. Y por fin, Mateo 26, 47 al 49. Mateo 26, 47 al 49. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Por eso digo que la cosa va a más. Uno de los suyos, uno de los 12, uno de los suyos, a los que él llamó personalmente. No que se lo enchufaron, no, él lo llamó. Es verdad que debían cumplirse las escrituras, las profecías, claro que sí, es verdad. Pero estaba dentro del grupo. Una cosa no quita la otra. Estaba dentro de su grupo. Y con él mucha gente con espadas y palos. Espadas
y palos. Un hombre que hablaba del amor a los enemigos, que hablaba de un montón de cosas no violentas, pacíficas. Se sabía que no iba con un ejército, como iba el César o como iban los centuriones y todos los generales romanos. Él iba con una panda de 12 personas, que parece ser, dice la Escritura, que Pedro llevaba un cuchillo. Fijaros vosotros qué armamento, qué metralleta llevaba para defender, ¿verdad? Mucha gente con espadas y palos. ¿De quién? ¿De parte de quién? Principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. De nuevo, los que saben, los entendidos, rechazando al Hijo de Dios. Al que yo besare, y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal. Entregaba, Judas le entregaba, le traicionaba con esa señal, diciendo, al que yo besare, ese es. Prendedle, arrestadlo, detenedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Fijaros si pudiéramos haberle puesto a Jesús una cámara como de las personas de los programas estos, los policías o toda esta gente que sale en estos programas, ¿le hubiéramos puesto a Jesús una cámara de este tipo? Yo creo que no hubiéramos parado de llorar viéndolo luego en la tele. No hubiéramos parado de llorar de tanta adversidad que tuvo que soportar Jesús. Por ti y por mí. Por estas personas que no lo querían. Por estas personas que, como hemos leído, no lo aguantaban. Por ellos también murió, ¿eh? Él no excluyó a nadie de ese sacrificio en la cruz. En la cruz cabían todas las personas. No excluyó a nadie. Quien se excluía era porque él quería excluirse. De hecho, lo tengo aquí apuntado, lo voy a comentar de pasada. Juan 6, 66 al 69, cuando escuchaban, en este caso, decir que Jesús era el pan de vida, después de toda esa charla que tuvo, de toda esa enseñanza, dice que muchos discípulos dejaron de seguirle. Muchos discípulos dejaron de seguirle. Lo dejaban también. Lo dejaban. Su propia gente lo dejaba. A pesar del mensaje que él traía. A pesar de las pruebas y de los milagros y las sanidades y todo lo que hizo, evidente. Lo dejaban. Bueno, ahora esa era la primera parte que quería comentaros en esta mañana. La segunda parte es que podemos pensar que Jesús, el enviado de Dios, como se suele decir hoy en día, estaba programado para eso, como si de un robot se tratara o de un militar de estos que salen en las películas, como Bourne. ¿Habéis visto la película de Jason Bourne? Los flashes que le vienen al hombre programado para una máquina, ¿no? No se cae, no deja a nadie con títere con cabeza. Podemos pensar que Jesús era una persona programada, como Jason Bourne, para afrontar todas las situaciones. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Sí, con una indiferencia, ¿no? Bueno, pero yo ya sabía que me iban a rechazar. No, pero es que yo ya sabía que me iba a pasar esto. Yo ya sabía que me iban a traicionar. Vale, lo sabría. Pero me gustaría que viéramos algunas situaciones en las cuales, hay muchas, en las cuales Jesús se dolía por esas ofensas recibidas. Le dolían. Fue hombre sin pecado, pero fue hombre, con sentimientos.
Le dolían esas ofensas. No era Jason Bourne, ni James Bond. No era. Él podía haber hecho el plan de salvación, podía haberlo hecho de una manera más tranquila para él, ¿verdad? Creemos. Cuando fue al desierto, fijaros también cómo comenzó su ministerio, yéndose al desierto 40 días y 40 noches en ayuno. Dice que los ángeles le servían. Él podía haber usado ejércitos de ángeles para salvar a la humanidad. Pues, no sé, podía haber diseñado un plan más tranquilo para él, sin que le afectara nada. Pero no lo hizo así. El hacer este plan, Dios para con la humanidad, implicaba todo esto que hemos visto, difícil, duro, y emocionalmente también igual. Jesús no era indiferente al maltrato que sufría, no era indiferente. Fijaros lo que hemos leído antes, en Marcos 6, versículo 6. Estaba asombrado. Tú cuando te asombras de algo es porque sientes algo, reaccionas de esa manera ante una situación tal, ¿verdad? Te asombras. Jesús se asombró de su incredulidad, no la dio como buena, no la dio como válida, aunque la aceptó, pero se asombró de esa actitud de sus paisanos. Oído al dato, sus paisanos, su gente cercana, con los niños que ya serían grandes, que había jugado de pequeño. Sus primos, había familiares o parientes allí con él. Se asombró de esa actitud. Se disgustaba también por la dureza de corazón de las personas. Mateo 11, 20 al 24. Este texto que vamos a leer se conoce como los ayes sobre las ciudades impenitentes. La Reina Valera en 1960 lo dice así. Ayes. Entonces comenzó a reconvenir, a regañar. Entonces comenzó a regañar y reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Sabes que en Betsaida, hoy diríamos, en la demarcación o en el partido municipal de Betsaida, ¿sabes qué se hizo ahí? Se hizo el milagro de los 5.000, de la alimentación de los 5.000, en las cercanías de Betsaida. Fíjate, 5.000 personas, creo que dice hombres, más mujeres y niños, más de 5.000 personas alimentados con un puñadito de pan y de peces. ¿Eso es un milagro? ¿O no es un milagro? ¿O es un truco de ilusionismo? Porque si en Tiro habla a Corazín y a Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum. Capernaum casi fue el centro de operaciones de Jesús. Allí también hizo muchos milagros, muchas sanidades. Si quieres mirarlo en la Biblia detenidamente, lo encontrarás. Capernaum fue un lugar muy transitado y donde Jesús pasó mucho tiempo, allí entre sus ciudadanos, en la ciudad, con todo el mundo. Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y fijaros la comparación tan dura que hace ahora en lo que viene a continuación.
Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es duro. Todos sabemos que era Sodoma. Fijaros cómo compara Capernaum, lugar donde él estaba haciendo milagros, enseñando, demostrando su amor y su ayuda para con las personas de allí. Y dice ahora de pronto, ese viraje que hace ahí, incomprensible, como poniendo en mejor lugar a Sodoma que Capernaum. Repito, Jesús fue un hombre, pero sin pecado. Cuando utiliza estos términos, sabe por qué lo utiliza. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es decir, que en Sodoma se hubiera establecido como algo relevante para el reino de Dios, si hubiera tenido esa oportunidad, que no la tuvo. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lo dijo Jesús, dolorido por toda esa situación que vio, esa dureza de corazón en medio de tanta gente que recibió su bien, que recibió su amor. Sintió tristeza, angustia. Vamos a leer en Mateo 26, 37 y 38 y continuamos. Mateo 26, 37 al 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dos cosas que nos pasan a las personas. Nos angustiamos, ¿verdad? Nos angustiamos cuando pasamos por situaciones difíciles o vamos a pasar por situaciones difíciles. Cuando tenemos en perspectiva en nuestro camino una situación difícil, nos angustiamos y nos entristecemos también. Él dice en gran manera, mucho. Lo estaba pasando muy mal el Hijo de Dios por lo que tenía por delante. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Jesús no era Superman. Jesús no era indiferente a todo lo que estaba viviendo, a todo lo que había decidido vivir, viniendo a este mundo. Hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y mirad lo que dice aquí. Es algo interesante esto que dice aquí. Quedaos aquí, se lo dice a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, quedaos aquí y velad conmigo. A mí esto me dice que Jesús en esos momentos necesitaba calor humano, apoyo humano. El Hijo de Dios le pide a estas tres personas que se queden con Él. Los necesita a su lado porque el alma suya está triste. No se siente bien anímicamente. El Hijo de Dios, no Jason Bourne, el Hijo de Dios necesitaba apoyo de estas tres personas que eran menos que él. Humanamente hablando, estaban en otra dimensión a la cual no podían llegar. Él era el Hijo de Dios y necesitaba el apoyo, el ánimo, la cercanía de estas tres personas. Ya estoy terminando. Jesús no fue indiferente.
a todo lo que tuvo que vivir. Y como he dicho antes, hemos leído en Juan 21, esto es un anticipo, esto es un tentempié de todo lo que Él tuvo que vivir y pasar por ti y por mí, por toda la humanidad. Cuando estemos en situaciones, cuando nos sintamos perseguidos, atacados, pongámonos las sandalias de Jesús un momento. Métete en las sandalias de Jesús cuando estés en situaciones de este tipo, situaciones que tú no comprendes o que, aunque las sean por iniciativa tuya, que has cometido un error. Cuando estés en esa situación, cálzate sus sandalias. Vas a encontrar en Él consuelo y comprensión. El equipo de alabanza me puede ayudar en estos momentos. Él te va a dar su consuelo, su comprensión, su apoyo. Te va a decir, no, yo voy a pasar por ese camino, no te preocupes. Yo ya he vivido esas situaciones y las he vivido por ti. No las dice como para decir, mira qué fuerte soy. Las situaciones difíciles que Jesús vivió, no tuvo que haberlas vivido. Y las vivió por ti y por mí. Las vivió por ti, por mí y por todas las generaciones, hasta la segunda venida. Entonces, cuando te encuentres en una situación, creas encontrarte en una situación de este tipo, yo te animo a que recurras a sus sandalias. Él ha pasado por ese camino de la dificultad y del desprecio antes que nosotros. 2 textos más antes de terminar. Mateo 5, de 10 al 11. Mateo 5, del 10 al 11, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Fíjate, bienaventurados sois cuando paséis por esas situaciones. Bienaventurados sois. Hebreos 12:3. Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso lo dice la Reina Valera, pero busqué una traducción más actual, un lenguaje más actual, y dice así, el mismo Hebreos 12:3 dice, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Cuando te sientas o estés pasando una situación de este tipo, no porque lo digo yo o porque lo esté diciendo yo esta mañana, recurre a Jesús. Recurre a Jesús, el mejor consejo y el mejor resumen que te puede llevar esta mañana. Recurre a Jesús, no recurra a tus fuerzas déjalas para el final. Que tu primer lugar de refugio, que tu primer lugar de ayuda, que tu primer hospital que visites sea Jesús. Te vas a su zona de urgencias, a la zona de urgencias de Jesús, que es donde Él tiene las especialidades, todas las especialidades de ayuda para tu problema, para tu momento de dificultad. Recurre a Él, sobre todo recurre a Él. Él ya ha pasado este camino por ti y por mí. Vamos a tomarnos un tiempo de oración. Aleluya, Señor, Padre. Aleluya.
Gracias, Dios mío, por este tiempo, Dios mío, que tú nos das, que tú nos regalas, porque lo tomamos como un regalo tuyo, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amplitud en perdonarnos y en ayudarnos. No podemos salirnos fuera de tu amor. No podemos salirnos fuera de tu radar, Señor. Tu radar lo ve todo, lo alcanza todo. Y te damos gracias por ello, Señor. Queremos pedirte que en esta próxima semana tú nos sigas ayudando, sigas bendiciendo nuestras vidas, sigas bendiciendo el fruto de nuestras manos, Señor, nuestro trabajo. Aquellos que no tienen trabajo, te pedimos una bendición para ellos de trabajo. Los que están buscando vivienda, te pedimos que tú abras puertas, Señor, en medio de este problema aquí en Málaga. Y cada situación, Dios mío, tanto de salud como material, la encomendamos, como decimos, en tu radar. Y te agradecemos que tú ya estás obrando en favor de tu pueblo, Señor. Yo bendigo a cada uno de estos miembros, de esta iglesia, Señor, a cada uno, a los que están aquí y a los que no han podido venir, que tu bendición les alcance en su casa, en el hogar, donde estén, Dios mío, que tu bendición les alcance ampliamente también, Señor. Y gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Quedamos despedidos con la bendición del Señor.